Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Los saludo en el Facebook Live de Cuida tu Salud Mental. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Es la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio 2022. Este día es importante porque justamente tenemos que derribar muchos de los mitos que existen acerca del suicidio, acerca de todo este tema que tiene que ver con algo que se conoce como comportamiento suicida. Es importante que ustedes conozcan cuáles son las señales de alerta, qué significa el tema de suicidio o de comportamiento suicida y qué es lo que podemos hacer para detectar las señales de alerta y para poder actuar en consecuencia. Así pues, lo que les quiero mencionar es que el suicidio propiamente no es una enfermedad. El suicidio es un fenómeno, un problema de salud pública. Esto quiere decir que impacta en todos los sectores y en todos los contextos en los que nos desenvolvemos como mexicanos. Así pues, una persona que está presentando algún problema que puede ser que lo lleve al suicidio, es una persona que está presentando muchas veces un comportamiento suicida. El suicidio es totalmente prevenible y es un problema en el que todos podemos contribuir para que no ocurra, para ayudar a las personas y ayudarnos a nosotros mismos, que tenemos que ser responsables de nuestra salud mental, para prevenirlo y para poder buscar soluciones más activas, soluciones más asertivas, para no caer en este tipo de comportamientos. Ahora bien, el suicidio muchas veces da lugar a algo que no se atendió previamente. Por ejemplo, una depresión o, por ejemplo, algún problema por consumo de sustancias o, por ejemplo, algún trastorno de ansiedad. Entonces, cuando nosotros sabemos que estos problemas de depresión, de ansiedad, por consumo de sustancias, entre otros, pueden ser tratables, esto nos da una salida más sencilla para poder evitar el suicidio. Entonces, el suicidio es propiamente el acto deliberado de causarnos la muerte o de realizar alguna conducta para que nos cause esta conducta la muerte. Antes de que se presente el suicidio, muchas veces hay señales de alerta. Y estas señales de alerta nos están explicando o nos están diciendo que la persona puede estar teniendo un comportamiento suicida. ¿Qué significa esto de comportamiento suicida? Bueno, pues el comportamiento suicida son fantasías, son ideas o son actos que pretenden acabar con la vida propia. Entonces, por ejemplo, el tener una fantasía de que estaría mejor este mundo si yo no estuviera aquí o que probablemente se acabarían los problemas si yo terminara con mi vida, son ideaciones y son fantasías que tienen que ver con el comportamiento suicida. El comportamiento suicida es cuando una persona piensa o actúa con un propósito de muerte. ¿Sí? Pero antes de eso, antes de que exista este propósito de muerte, muchas veces puede haber otros problemas que propiamente no tienen el propósito de muerte, pero que también son señales de alerta que nos indican que algo puede estar mal y que entonces podemos trabajar para modificarlo. Por ejemplo, las autolesiones. O, por ejemplo, realizar acciones que son muy peligrosas y que aún así, a pesar de que sabemos que son peligrosas, las ejecutamos y las llevamos a cabo. Como tomar demasiado alcohol o algunas otras sustancias, conducir en estado de ebriedad, caminar cerca de lugares que pueden ser peligrosos, que nos podemos caer, que nos puede pasar algo malo, y aún así lo seguimos haciendo. Es importante notar que todas las personas somos susceptibles de en algún momento tener una problemática de comportamiento suicida o una problemática de alguna enfermedad mental que nos puede llevar a sentirnos tan mal que la única solución que vemos como salida es el suicidio. Y por lo tanto, al conocer todos este tipo de cuestiones, de las alertas, de lo que significa el comportamiento suicida, de lo que significan las autolesiones, pues esto puede ayudar a que estemos preparados para poder incidir cuando ocurre esto y cuando vemos que en otra persona se presentan estas señales de alerta. Es importante que nosotros tengamos bien claro que hay diferentes niveles de riesgo
en cuanto al suicidio. Uno de ellos, por ejemplo, que sería una condición leve, es cuando las personas la mayor parte del tiempo están teniendo sentimientos de desesperanza, sentimientos de tristeza, que empiezan a pensar cuestiones en torno a la muerte, como ya les mencionaba. La vida va a estar mejor si yo no viviera, solamente traigo problemas, no soy bueno para nada, etcétera, etcétera. Pero que no son tan frecuentes, es decir, que de pronto llegan a nuestra mente y que están ahí y que dan vueltas y se van y después otra vez vuelven a regresar. También un riesgo leve sería cuando una persona o nosotros mismos estamos presentando autolesiones, el famoso cutting, ¿sí? O otro tipo de lesiones que nos estamos infringiendo a nosotros mismos, pero no tienen la intención de causarnos la muerte, ¿sí? El siguiente nivel de riesgo es un nivel medio. Este nivel de riesgo es cuando las personas tienen estos sentimientos de desesperanza y de tristeza y de desmotivación y de desamparo durante el último mes de una manera muy frecuente, la mayor parte del tiempo, pero la persona no está presentando o no está haciendo preparativos para quitarse la vida, ¿sí? También implica el que una persona tenga autolesiones en los últimos 12 meses de su vida. Hasta ese momento. Es un riesgo, digamos que medio, un riesgo moderado, y en todos estos niveles de riesgo hay algo que se puede hacer. Ahorita vamos a platicar de ello. El siguiente nivel de riesgo es cuando una persona presenta ya la mayor parte del tiempo y en particular el último mes, la ideación suicida. ¿Cómo puedo hacer para quitarme la vida? ¿Cómo sería más fácil? ¿Cuáles son los medios que pueden existir? Empezar a hacer planes para quitarse la vida, algunos preparativos, por ejemplo, empezar a despedirse, empezar a regalar sus cosas, si de pronto antes tenía un ánimo decaído, cambia abruptamente sin razón aparente y su ánimo es un poco más alegre, un poco más sociable, un poco más acercado a lo que era a lo mejor mucho antes de que empezara con todos estos sentimientos de desesperanza. Entonces es cuando podemos sospechar que algo está un poco extraño y puede ser que esta persona esté haciendo preparativos para quitarse la vida. Y el cuarto nivel de riesgo implicaría que es un riesgo inminente y es una urgencia el que una persona haya atentado, el que una persona haya tomado algún medicamento, el que una persona se haya hecho una lesión en donde esté sangrando, el que una persona de alguna manera ya sea evidente que ha intentado suicidarse y es momento de ir a urgencias. En los primeros de estos 4 niveles de riesgo, en los 2 primeros hay que pedir ayuda, hay que ir a las unidades de atención en salud mental. Existen diversas páginas del gobierno federal y de gobiernos estatales que pueden dar esta atención en los diferentes estados de la República, pero en particular existe una línea de atención que es la línea de la vida de CONADIC, y esta línea de la vida de CONADIC hay personas que la están atendiendo y que pueden dar una orientación para saber cuál es el nivel de riesgo y cuál es la mejor acción que se puede ejecutar en ese momento. Es importante que conozcamos el número de la línea de la vida, así como tenemos los números de emergencia por ahí pegados en el refrigerador o cerca del teléfono, y si no lo tenemos, pues es importante tenerlos ahora. Tenemos que tener el número de la línea de la vida, que es el 800-911-2000. Es importante tenerlo a la mano porque algunas veces este número de la línea de la vida no sirve nada más para urgencias, sirve para otras cuestiones, sirve para estar yo más preparado, no es solamente para cuando hay un problema. También nos pueden dar orientación acerca de en qué sitios de internet o a dónde nos podemos dirigir para tener más información acerca de cómo cuidar nuestra salud mental, que es lo más importante. Hasta el momento les había platicado acerca de los temas que tienen que ver con el nivel de riesgo suicida, pero Facebook Live es para cuidar nuestra salud mental.
Es decir, ¿qué podemos hacer no solamente cuando hay un problema, sino cuando aún no lo hay y para evitar que este problema exista? Y hay muchas cosas que ya tenemos a la mano. En primer lugar, es importante tener claro que debemos de tener una caja de herramientas o una especie de botiquín de primeros auxilios en salud mental para que cuando lleguen las crisis, que es normal que lleguen crisis, nosotros sepamos cómo actuar. Quiero platicarles y quiero mencionarles cuáles son los componentes de tener salud mental. Hay 4 componentes muy básicos y muy importantes que implican la salud mental, que son el ser productivos, el poder desarrollar nuestras habilidades en los diferentes ámbitos de la vida, el poder contender con el estrés cotidiano. Todos los días hay cuestiones estresantes, hay que saber cómo contender con ese estrés. Y el cuarto componente es el poder contribuir con nuestra comunidad. Si alguno de estos componentes no está presente en nuestra vida, esto quiere decir que es una alerta para ponernos a trabajar en el cuidado de nuestra salud mental. En este sentido, para cuidar nuestra salud mental, ya hay cosas de las que podemos hacer uso, por ejemplo, hidratarnos adecuadamente. Estamos hechos de células y las células son como pequeñas fábricas que necesitan insumos, que necesitan materia prima para funcionar mejor. Una de las materias primas es el agua. Así que cuando estamos hidratados, nuestras células trabajan mejor y esto nos permite hacer actividades más asertivas, nos permite pensar de una manera más inteligente, tener emociones un poco más inteligentes que nos permitan confrontar la vida y dar solución a los diferentes problemas que tienen que ver con emociones, con sentimientos y con conductas también en general en el día a día. Y también algo que es muy importante en cuanto a la hidratación es que nuestra sangre está en mejores condiciones para llevar el oxígeno a todas las células cuando así lo necesiten. Otra cosa que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental es tratar de alimentarnos adecuadamente, comer una mayor cantidad de verduras. Si tenemos acceso para ir a un nutriólogo, pues sería ideal, pero si no, nosotros mismos podemos ir disminuyendo un poquito el pan, la tortilla, los azúcares y aumentar un poquito las verduras, las frutas, para que también nuestras células tengan mejores materias primas para trabajar. Un punto que es de suma importancia es el descanso. Muchas veces, seguramente esto les ha pasado a muchos, que cuando estamos preocupados o cuando nos pasó algo desagradable, no podemos dormir o tenemos pesadillas. Así pues, hay una serie de medidas que se conocen como higiene del dormir o higiene del sueño, que nos permiten ir vigilando pequeñas cosas en nuestro entorno, en nuestra habitación, en nuestra casa, en el lugar en que nosotros dormimos, para que, por ejemplo, no haya tanta iluminación, que 1 hora antes de irnos a dormir se disminuya esa iluminación, bajarle un poquito a la luz o poner una lamparita muy tenue, de pronto también bajarle a los estímulos, a los sonidos, a la televisión, a las pantallas, para no estar tan en comunicación o estimulando tanto nuestros ojos y nuestro cerebro con esta iluminación intensa, y también buscar la manera de que el lugar en el que dormimos esté un poco más ventilado y tenga las condiciones adecuadas. Usar, por ejemplo, las cobijas que son ideales para la época del año en la que vivimos, no pasar frío o pasar calor. Usar ropa no tan apretada para dormir, una ropa que permita la sudoración de una manera más eficiente, y que esto no sea un impedimento para que podamos conciliar de mejor manera el sueño. También es importante dormirnos a la misma hora y levantarnos a la misma hora todos los días, incluso en fines de semana. Y si podemos en algún momento tomar una pausa para poder respirar profundamente, poder aflojar nuestros músculos y permitir la oxigenación de una mejor manera para poder pensar de un modo más adecuado y más asertivo. El cuarto punto muy importante que tenemos ya a la mano y del que podemos hacer uso es oxigenarnos. Esto lo podemos lograr cuando respiramos adecuadamente
inflando la pancita, tratando de aflojar todos los músculos, y cuando hacemos ejercicio. Nuestro cuerpo está hecho para realizar ejercicio físico. Por lo tanto, es buena idea que si de pronto no pudimos hacer ejercicio o nuestra vida es tan complicada en los horarios que no nos lo permite, bueno, pues que en el lugar en el que estamos, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la calle, podamos hacer pequeñas contracciones del abdomen, de los glúteos, de las piernas, de los brazos, para poder hacer que nuestro tono muscular esté más preparado para sostener todo nuestro esqueleto y para poder oxigenarnos. Algo que quiero mencionar y que es muy importante es que hay diferentes señales en cuanto al tema de la salud mental y la prevención del suicidio, es que hay alertas que nos permiten hacer algo en consecuencia. Por ejemplo, cuando una persona pierde el control de sus emociones, cuando una persona pierde el control de su alimentación, es decir, está comiendo demasiado o no está comiendo, o de pronto llora y no puede controlarse, o de pronto no siente nada ante el sufrimiento o el dolor de los que están a su alrededor, es momento para ir a buscar a un personal de salud mental y pedir ayuda. Otro punto importante es cuando la persona pierde el control de sus hábitos en general, del sueño, por ejemplo, cuando la persona tiene una gran carga de estrés por una cuestión económica, por una cuestión social, por una cuestión familiar, son momentos en donde a veces, sin querer, solamente vemos una salida y se le conoce como visión de túnel, es decir, que solamente podemos ver a través de, como si estuviéramos en un túnel o a través de un tubo. En ese momento, cuando ya no veo posibilidades de solución, es momento de pedir ayuda. Y cuando vamos a pedir ayuda, no solo los locos, entre comillas, piden ayuda. Finalmente, todos podemos enfermarnos de nuestro cerebro y de nuestras emociones, y es momento de pedir ayuda. Como cuando enfermamos de algún otro órgano y de algún otro sistema, pedimos ayuda si no lo podemos resolver nosotros. Lo mismo pasa con el sistema nervioso y con la salud mental. Tenemos que pedir ayuda para poder lograr salir de esa problemática. Quiero mencionarles también que el estrés es una herramienta que tenemos a la mano cuando nuestra vida corre peligro. Y eso está bien, estresarnos, pero cuando estamos estresados constantemente, eso hace mucho daño a nuestro cuerpo a nivel biológico, es muy caro y entonces tenemos que aprender a frenarlo. Así pues, quiero mencionarles en este sentido que este estrés sí es bueno y nos ayuda cuando nos estresamos un poquito para reaccionar, para salvarnos o para salvar a alguien más, pero que tenemos que aprender a apagar esos mecanismos del estrés. Existe la ansiedad, que es un estado fisiológico y también mental, es decir, psicofisiológico, en donde lo que ocurre es que hay cambios en nuestro cuerpo a partir de lo que nosotros estamos pensando. Entonces yo puedo hacer, a partir de pensar algo desagradable, que mi cuerpo se active de una manera no tan agradable. Por ejemplo, que empiece a sudar más de las manos y de todo mi cuerpo, que mi tasa cardíaca empiece a acelerarse, mi corazón va mucho más rápido, que de pronto mis músculos se tensen mucho más, que yo produzca más jugos gástricos, de pronto que me enferme del estómago, que me dé diarrea o que tenga estreñimiento. Todos esos pueden ser síntomas de la ansiedad, que un estado ansioso permanente lo que va a dar lugar es a un estrés crónico, y esto a su vez va a dar lugar a que tengamos problemas de memoria, problemas de atención, problemas cardíacos, problemas gástricos, incluso muerte neuronal. Entonces, cuando nosotros aprendemos a detectar este estado ansioso, podemos hacer uso de nuestras herramientas para disminuir la ansiedad. Y son en gran medida las herramientas o las principales que tenemos que dominar y que utilizar, lo que les mencionaba hace un momento: respirar, hidratarnos, comer adecuadamente, descansar lo mejor que se pueda, ir bajando estímulos, hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque finalmente somos seres, sí que pensamos y que tenemos una mente,
pero esa mente tiene una unión o una vinculación con el tema biológico o fisiológico y activa nuestras variables en este sentido. Entonces, si yo estoy pensando cosas desagradables todo el tiempo, mi cuerpo va a estar tenso todo el tiempo, va a estar produciendo jugos gástricos todo el tiempo, va a estar tenso y acelerado todo el tiempo, y esto nos lleva a un estado de estrés crónico. Cuando aprendo a detectar mi nivel de ansiedad y que mi cuerpo está ansioso, uso mis herramientas y todo esto puede disminuir. Esto va a evitar que yo pueda presentar un trastorno de ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, las fobias a ciertas cosas o a cosas determinadas, o un trastorno de ansiedad generalizado, ¿sí? O miedo irracional a salir a espacios abiertos, o algunos otros tipos de trastornos de ansiedad o trastornos del ánimo, como sería la depresión. También en la depresión, todos podemos tener en algún momento una depresión. Hay veces en los que es muy diferente a la tristeza, pero hay veces que ni siquiera nos damos cuenta de que podamos estar pasando por un estado depresivo, ¿sí? Es normal estar triste, es normal estar enojado, es normal estar sorprendido o estar desmotivado. Lo que no es normal es quedarme ahí. Por eso, cuando yo empiezo a utilizar estas herramientas que favorecen y estimulan mi salud mental, esto evita que yo pase a un trastorno de ansiedad y a un otro tipo de trastorno que me pueda llevar a un comportamiento suicida o, en el peor de los casos, a un suicidio. Por favor, yo les pido que entren a la página de CONADIC, la Comisión Nacional contra las Adicciones, a la página de los Servicios de Atención Psiquiátrica y a la página del Consejo Nacional de Salud Mental, en donde pueden encontrar más material, más consejos, más direcciones y más oportunidades para poder cuidar de mi salud mental y no llegar a un estado depresivo, a un estado ansioso que en algún momento me pueda llevar a una ideación suicida, a un comportamiento suicida y a un suicidio. Es importante que transmitan esta información a las personas que están a su alrededor, en la casa, en el núcleo más cercano, en el trabajo, en la escuela, para que todos aprendamos a cuidar nuestra salud mental y la salud, que finalmente, si no tenemos salud mental, no tenemos salud, y esto nos va a llevar a problemáticas de diferente índole. Los invito a conocer estos sitios web, al igual que el de la Secretaría de Salud Federal. Ahí pueden encontrar videos, pueden encontrar diferentes documentos que les ayuden a encontrar soluciones, o pueden llamar a la línea de la vida para que les orienten de una mejor manera. Los invito a seguir la transmisión del Día Mundial para la Prevención del Suicidio 2022, que en México es una innovación el que se haya implementado un programa nacional para la prevención del suicidio. Es el primer país de toda la región de las Américas que tiene un programa a nivel público para toda la población, en donde se invita a toda la población a participar y a ejecutar alguna acción en pro de su salud mental, en pro de la salud mental de sus familiares y en pro de la salud mental de su comunidad, para que todos, mejor preparados, podamos llevar este país a una mejor salud en general y que podamos prevenir el suicidio, que es un fenómeno de salud pública totalmente prevenible y que nos corresponde disminuir a todos, y es responsabilidad de todos los mexicanos cuidar a los niños, estar mejor para poder evitar este grave problema de salud pública. Les agradezco mucho y les envío un abrazo. Hasta pronto. ¿Sabías que con el diálogo favoreces la salud mental, liberando pensamientos, sentimientos y emociones? Permite resolver conflictos y fortalece lazos de unión, autoestima, confianza y seguridad. Puedes iniciar preguntando: ¿cómo te sientes? ¿cómo te fue en la escuela? Escucha con atención. Nunca juzgues ni empieces un diálogo si estás enojado. Dialoguemos. Si necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México.
María tiene 10 años y está contenta por haber regresado a la escuela, porque no solo es para el aprendizaje. La escuela fortalece la amistad y el compañerismo, te identifica e integra con sus valores. Si sientes tristeza o enojo, habla con una maestra, maestro u orientador de tu confianza. Para María y para ti, la escuela puede ser una gran aliada. Si quieres saber más o necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000, CONADIC. Gobierno de México.